Los fantasmas han sido entretejidos en nuestras conciencias por siglos. Cuentos de los espíritus separados del cuerpo aparecen en el folclore en todas partes del mundo, y las historias de fantasmas han hecho que la audiencia tiemble desde tiempos inmemoriales. No sabemos qué nos ocurre después de la muerte, pero a la mayoría de nosotros nos gusta pensar que algún elemento esencial de nuestra personalidad persiste. Algunos incluso creerían que somos transmutados a una forma del espíritu, y que de ahí surge la posibilidad inquietante de que en algunos casos el proceso pueda resultar errado. Almas en pena. Hay tantos tipos de fantasmas como de sociedades humanas, pero también hay semejanzas sorprendentes entre los fantasmas de diversos países y siglos. A veces los fantasmas son de gente muy conocida y son reconocidos inmediatamente. El fantasma de Abraham Lincoln es visto con frecuencia en la Casa Blanca. Las muchas muertes de la guerra civil perturbaron a Lincoln profundamente, y tal vez esto es lo que no permite que él descanse en paz eternamente. A diferencia de Lincoln, otros fantasmas pueden ser anónimos. Uno de los temas más comunes es la dama de blanco, con frecuencia vestida con trajes blancos ondeantes. En Rusia, Rusalka es el fantasma etéreo de una mujer que se ahogó y que se ve rondando por ríos y lagos. Hay varias explicaciones respecto a su presencia: un amor desesperado, un accidente trágico, un asesinato. Pero todas involucran emociones poderosas y pasiones fuertes que han hecho que su alma haya quedado atrapada para siempre en la escena de su muerte. Rusalka no asusta, aunque su apariencia puede crear alarma. Se ha dicho incluso que ella ayuda a pasajeros perdidos y pescadores en dificultades. Aunque algunos fantasmas confortan o consuelan, la mayoría son literalmente experiencias desalentadoras. La temperatura del aire desciende cuando aparece un fantasma. Los testigos tienen diversas reacciones. El terror es común, como también la pérdida de aliento, y muchos experimentan la sensación clásica del cabello parado. Los fantasmas mismos vienen en diversas formas y estilos. Han sido etéreos o sólidos, grotescos o bellos, locuaces o silenciosos. Pueden ser hombres, mujeres o niños, animales, vehículos o incluso edificios enteros. Cualquiera que sea la forma que los fantasmas tomen, los vivos reconocen que están en la compañía de algo irreal, algo que contraviene las leyes naturales y desafía la seguridad de todo su mundo conocido. Pero nuestro temor ante lo desconocido compite con nuestra fascinación, y nuestro profundo interés en fantasmas escasamente ha disminuido con el tiempo. En cualquier ejemplo de la sociedad, en cualquier siglo, alguien con toda certeza ha visto un fantasma. No existe ningún fragmento de evidencia para sustentar la existencia de fantasmas, y no se ha probado objetivamente el haber visto ningún fantasma. Sin embargo, los encuentros de fantasmas son, y siempre han sido, una de las experiencias sobrenaturales más comunes. Desde tiempos remotos, encuentros personales sinceros describen una convicción firme entre miles de individuos que en efecto han visto un fantasma. En las palabras de Samuel Johnson, escritas hace más de 100 años, todo argumento está en su contra, pero toda creencia está a su favor. En la Edad Media se sabía que los fantasmas entraban en combate con los seres vivos e incluso aparecían como hordas enteras. Pocas cosas podían ser más desalentadoras que una banda de jinetes fantasmas que retumbaban como truenos al pasar arrasando con todo a través del norte de Europa, como la cacería salvaje. Encabezados en un principio por encarnaciones de dioses nórdicos, los cazadores salvajes atemorizaban a aquellos que los veían u oían. El cazador salvaje es una antigua leyenda escandinava, en la cual se ha creído comúnmente en una región grande del norte de Europa. La historia del cazador salvaje se deriva de la creencia de que el dios Wotan ocasionalmente visitaba la tierra. Lo hacía acompañado por un séquito de cazadores, caballos y sabuesos que ladraban, y su propósito de visitar la tierra era secuestrar almas y llevarlas a Valhalla.
Las escenas de la cacería salvaje disminuyeron durante los siglos posteriores a medida que el cristianismo se extendió a través de Europa, pero los jinetes aún hacen sus apariciones, dejando a su paso desolación y devastación. Se dice que si una persona tiene la mala suerte de escuchar el sonido de la cacería salvaje, además de ver la horrible escena, no viviría mucho tiempo para contarlo. Los jinetes de la cacería salvaje son una evidencia vívida de que no solamente los humanos pueden tomar forma de fantasmas. Leyendas de coches fantasmas y, por supuesto, caballos y jinetes misteriosos son parte del folclore de todas partes. Así que supongo que será un tipo de extensión de los fantasmas. Después de todo, hablamos de fantasmas y nos olvidamos que, de hecho, los fantasmas están usando ropa. Que la ropa ha sido obviamente hecha de alguna manera fantasmal con ellos, y que si ellos estaban montando un caballo, entonces ese caballo se vuelve parte del fantasma. La imagen escalofriante del jinete sin cabeza en el crepúsculo es familiar en toda Europa y en América del Norte. Encajadas hondamente en cuentos de asesinatos y venganzas, estas figuras tipifican al fantasma condenado a repetir eternamente el viaje de su vida de villano. Son un símbolo potente del fantasma sin sosiego, incapaz de sentir paz en la tumba. Muchas historias de fantasmas involucran otras cosas, a otras personas, por ejemplo, barcos fantasmas. Los barcos fantasmas son una tradición muy antigua. Existe, claro está, la leyenda de Flayandarsman, del holandés volador, pero esa no es la única. Hay muchas versiones diferentes de la historia del holandés volador. Una tiene lugar a principios de 1800, cuando un barco navegando alrededor del Cabo de Buena Esperanza se encontró con mal tiempo. La tripulación le rogó al capitán que buscaran refugio. El capitán rehusó y retó a Dios a que hundiera su barco. En esto tuvo lugar una aparición en la cubierta del barco y el capitán, delante de su tripulación aterrorizada, le ordenó que se fuera y amenazó con dispararle. La pistola estalló en su mano. La aparición entonces pronunció su maldición, que era que el capitán navegara sin reposo por siempre, una fuente de mala suerte para cualquiera que viera al barco maldito en su viaje sin fin. Los fantasmas existen en todas las sociedades alrededor del mundo desde el comienzo de la historia humana registrada. Las creencias en fantasmas alrededor del mundo tienen unas semejanzas en muchos aspectos sorprendentes. Se supone que los muertos se mueven suavemente desde el mundo de los vivos a su propio lugar entre los espíritus. Si esta transición falla, el espíritu se pierde y no ocurre ni una cosa ni la otra. Cualquiera puede volverse un fantasma. No hay muchas reglas que se apliquen al hecho de que si uno hace ciertas cosas en la vida, se volverá un fantasma. Un fantasma es nuestra evidencia de supervivencia después de la muerte. Y un fantasma puede tomar muchas formas. Puede tomar la forma de una aparición, puede aparecer como algún tipo de grabación en el tiempo y en el espacio. Pero en última instancia creemos en fantasmas porque verdaderamente los necesitamos. Los necesitamos como evidencia de la supervivencia de nuestra alma. También los necesitamos para tranquilizarnos sobre cosas de nuestro propio mundo. Los fantasmas vienen a ofrecernos consejo, a prevenirnos, a consolarnos. Validan muchas cosas para nosotros en el mundo de los vivos y también para tranquilizarnos de que no llegaremos a un final después de que nuestra vida física termine. En verdad, no puedo descansar, no puedo quedarme, no puedo demorarme en ningún sitio. Los fantasmas, teniendo los beneficios de la visión postrera y la experiencia, también pueden guiar a los vivos. El novelista Charles Dickens había visto fantasmas él mismo, y estos jugaron papeles centrales en sus cuentos de ficción. En una de las obras más populares de Dickens, A Christmas Carol, un cuento de Navidad, los fantasmas le hacen ver a Scrooge el error de su proceder.
y le hacen ver que debe cambiar su modo de vida antes que sea muy tarde. Los visitantes fantasmas de Scrooge son sobrecargados con cadenas y pesados grilletes que los unen a nuestro mundo. Pero Dickens no fue el primero en utilizar este tema. El fantasma que rechina las cadenas es tan viejo como la literatura misma. La que se considera como la primera historia grabada de fantasmas, la historia griega de Atenodoro, describe el sonido de cadenas que rechinan. Bueno, Atenodoro es la investigación clásica griega. Probablemente la primera investigación clásica que tuvo lugar. Ha sido registrada por Plinio el Joven, el historiador romano, y nos ha llegado como el primer ejemplo de que tengamos noticia de un fantasma que hace rechinar cadenas. La historia de Atenodoro fue cierta, basada en sus propias experiencias. Los hechos ocurrieron en Grecia hace más de 2000 años, y se centran en una casa que se decía estaba embrujada por el fantasma particularmente ruidoso y problemático de un hombre viejo. Aprovechando que el alquiler era sumamente bajo e impasible ante las horribles advertencias de los inquilinos anteriores, Atenodoro se mudó. Pronto se dio cuenta del nocturno rechinar de las cadenas e incluso vio la aparición atormentada. Al comienzo, Atenodoro trató de ignorarla, pero luego su curiosidad aumentó. Se dio cuenta que el fantasma estaba tratando de comunicarse con él. Atenodoro siguió al fantasma en la noche. A la mañana siguiente, Atenodoro buscó al magistrado local y lo llevó para que examinara el lugar a donde el fantasma lo había llevado antes de desaparecer súbitamente en la noche. Atenodoro estaba convencido de que el fantasma tenía una razón para sus rondas. Se preguntaba si el espíritu no tenía un lugar de descanso adecuado y decidió que no habría paz en la casa hasta que descubriera el misterio de la infeliz aparición. En la noche, Atenodoro había marcado el lugar con un puñado de hojas. Estaba seguro que allí se encontraba la solución del misterio. Cuando cavaron, encontraron los restos de un cuerpo. Los huesos fueron sepultados de nuevo con la debida ceremonia y no se volvió a ver al fantasma. Se había hecho justicia y el fantasma podía descansar en paz. No todos los fantasmas son satisfechos tan fácilmente. Algunos vienen por solo una cosa: entregar una sentencia de muerte. Los mensajeros de la muerte aparecen en muchas sociedades y su horrenda advertencia no puede revocarse nunca. El mensaje puede venir como un resplandor por el rabillo del ojo, como el eco de una bella canción o un lamento intolerable, pero su significado siempre es instantáneamente claro para el blanco predestinado. Uno de los tipos más comunes de fantasmas es el que presagia la muerte, el que parece advertir sobre una muerte inminente. La Banshee del folclore irlandés y escocés se encuentra en esta categoría. Las Banshee han sido tradicionalmente asociadas con las hadas del bosque, pero a diferencia de sus hermanas, tienen un lado siniestro. Las Banshees son una creencia celta, esencialmente irlandesa. Son una forma de aparición de una crisis en cuanto se dice a veces que su gemido se oye cuando va a ocurrir una muerte. Comparativamente, muy poca gente ha visto una Banshee, pero se dice que a veces aparecen con formas diferentes, a veces como una mujer vieja, a veces como una mujer joven, a veces como una mujer que ha sido vista en las riberas de un río lavando ropa, la cual se dice a veces que es la ropa de la persona que está a punto de morir. En 1318, el caballero normando Richard de Clare conoció a su Banshee. En el camino a una batalla en Escocia vio a una mujer asquerosa en el borde del río. Richard observó alarmado mientras ella lavaba copiosas cantidades de sangre. Fascinado con horror por las cantidades de sangre, le preguntó a la mujer de quién eran esas ropas. Suyas, replicó ella. Richard trató de despedir a la mujer como lunática. Pero al día siguiente él yacía muerto en el campo de batalla y sus ropas bañadas en sangre. Algunas familias irlandesas antiguas, tales como los O'Brien, O'Malley, O'Rourke y O'Donnells, tienen sus propias Banshee,
quienes actúan casi como espíritus guardianes de la familia. Parece que lamentan una muerte, al igual que celebran el paso al más allá de otro miembro de su clan. Incluso cuando las personas vivas emigran, las Banshee continúan vigilándolas. Sus muertes han sido anunciadas por los lamentos familiares desde lugares tan lejanos como América del Norte y Australia. Por siglos, la Banshee ha significado la muerte segura, normalmente dentro de pocos días después de su aparición. Miembros de la familia, quienes oyen su hechizante canción, saben que uno de ellos pronto morirá. Pero para quienes de hecho han visto a la Banshee, saben que la muerte será la suya. Pocos fantasmas juegan un papel tan directo en los asuntos de los vivos como aquellos que rondan a los japoneses. Los fantasmas japoneses pueden tomar muchas formas. Usualmente vestirán de blanco porque el blanco es el color de la muerte. Los fantasmas están íntimamente relacionados con la muerte porque no han muerto adecuadamente. Es por eso que son fantasmas. Su cabello se verá muy desarreglado. Y eso es porque la razón para ser un fantasma es tener alguna clase de pasión, la cual no le permite irse hacia el mundo de los muertos o hacia la extinción. Y mientras uno tenga esa pasión, no hay nada más en su cabeza. No se cepilla el cabello, no se peina, no se lo lava, y el cabello estará muy desarreglado. Los fantasmas en Japón también tienden a ser femeninos, y la razón para ello es la fuerte emoción. Las emociones del corazón, que tradicionalmente se creía que eran más cuestión de mujeres que de hombres, porque se creía que las mujeres tenían menos autocontrol. En Japón las actividades de fantasmas se dan por hecho. Ellos se entrometen en todas partes y pueden ser la causa de muchos misterios. Mientras que un pasado espiritual rico y la difusión de diferentes religiones pueden explicar la completa variedad de fantasmas japoneses, no explican por qué los fantasmas intervienen tan activamente en la vida diaria. Los fantasmas japoneses tienen algunos poderes que los occidentales no tienen. Por ejemplo, los fantasmas japoneses pueden matar. En Occidente, un fantasma puede inspirar a alguien a que tome venganza en su nombre. El fantasma de Hamlet, por ejemplo, trata de que el joven Hamlet mate a Claudio. Un fantasma japonés no necesitaría hacer eso. Un fantasma japonés podría volver y matar por él o por ella misma. Y ellos pueden hacer eso logrando que la persona se vuelva loca y se suicide. O lo pueden hacer aún más fácilmente infundiéndoles a algún espíritu malévolo y matándolos. No es de extrañarse que las ilustraciones y las historias de fantasmas hayan sido una parte predominante de la cultura japonesa popular. Los volúmenes de imágenes de fantasmas fueron recibidos con placer y alegría en los hogares japoneses en los siglos XVIII y XIX, y la demanda de imágenes aún más grotescas y horrorizantes creció en tal escala que el gobierno impuso leyes para restringir su publicación. Existe una larga tradición de pinturas de fantasmas en todo el Oriente Asiático, y una razón para eso es que, de acuerdo con teorías antiguas de pintura china, algunas de las cuales se remontan a los primeros siglos después de Cristo, un buen pintor puede pintar seres humanos. Pero solo un pintor superlativo puede pintar los espíritus desconocidos. En el pensamiento japonés, el fantasma infeliz que no le importa a nadie es el que seguramente más problemas le causará a los vivos. Vale la pena el esfuerzo de seguir los rituales que asegurarán que los espíritus den un paso seguro en su viaje al oeste de la tierra de los muertos. Las velas se usan ampliamente durante la transición de las almas a la vida del más allá. En todo el mundo se dice que una vela encendida repele a los demonios y malos espíritus y protege el alma de quien acaba de morir. Todas las culturas creen que es adecuado y prudente tratar a los muertos con respeto. En Irlanda, en el siglo XIX, esto se expresaba visitando y tocando el cadáver. Había muchos otros rituales que rodeaban el luto y los funerales. La manera correcta de colocar al muerto ha sido una característica de la cultura europea por siglos.
Si todo se hace adecuadamente, los vivos habrán hecho todo lo que pueden para asegurar que el alma viva en paz. Los espejos, tan poderosos en el pensamiento místico, han sido considerados siempre confusos para el alma debilitada por su cercanía a la muerte. En algunas partes de Europa, todas las superficies que reflejan son cubiertas por precaución. El periodo incierto inmediatamente después de la muerte es peligroso. Los fantasmas y los espíritus malignos amenazan al difunto y a la familia cercana. Hechizos, amuletos y símbolos religiosos, todos se utilizan como protección. La creencia en el poder de estos rituales antiguos permanece en muchas culturas como folclore o superstición local. En las tierras bajas escocesas todavía se agitan velas sobre los cadáveres en una ceremonia precristiana. Nadie quiere que un fantasma regrese para rondar su vieja casa y existen rituales para prevenir esto. Al sacar el cadáver de la casa se le deben sacar los pies primero y preferiblemente por la puerta de atrás. Su viaje hasta la tumba debe ser despacio y solemne y puede incluir paradas en lugares que tengan un significado especial para el difunto para darle al espíritu la oportunidad de un último adiós. Una de las costumbres funerarias más extendida, colocar los objetos favoritos del difunto en la tumba, se entiende solo parcialmente como consolación. Cualquier cosa que lo anime y le ayude en la otra vida, le animará a quedarse ahí y a no volver a rondar a los vivos. Los egipcios, quienes tenían un temor profundo por los fantasmas, hacían las provisiones más exhaustivas para el alma después de la muerte. Y dedicaban mucha energía diseñando conjuros y amuletos mágicos destinados a equipar el alma para que terminara el exigente viaje más allá de la tumba. A veces también colocaban objetos en la tumba para que el fantasma no escapara. El hierro es pesado y según algunas tradiciones los fantasmas no pueden pasar sobre él. En tiempos antiguos se creía que si uno no tenía el entierro apropiado, entonces el alma no tendría descanso y volvería como un fantasma para rondar a los vivos. Las costumbres funerarias difieren alrededor del mundo, pero la idea de que el entierro es apropiado para asegurar al alma en el otro mundo es casi universal. Un cuidado especial se tenía para enterrar a quienes habían tenido una muerte trágica o violenta, ya que estas almas eran las de menor posibilidad de encontrar reposo. Un trato especial se le daba además a la gente peligrosa, tales como criminales o brujos. En el pasado, se les enterraba en los cruces de los caminos para confundir a los espíritus y evitar que estos volvieran a casa. Los supuestos vampiros eran rechazados con una estaca que les atravesaba el corazón para detener sus divagaciones nocturnas. Un cementerio es un lugar calmado y pacífico, y la mayoría de las culturas tratan de mantenerlo así. Rejas de hierro lo protegen de los espíritus malignos y mantienen a los fantasmas adentro. Los árboles también son importantes. En China se dice que los cipreses le dan fuerza a las almas de los que se van. Y en Europa, los árboles de tejo no solo son símbolos de regeneración, sino también las raíces invasoras que mantienen a los muertos en sus tumbas. De igual manera lo hacen las pesadas lápidas. Aún después del funeral, el peligro no ha terminado. A pesar de las precauciones más rigurosas, todavía es posible que los fantasmas con un problema particular traten de volver a sus casas. Los dolientes pueden tomar una ruta diferente a la casa desde el cementerio para tratar de confundir al espíritu. En casos extremos, las puertas o aún las casas enteras pueden volverse a pintar para confundirlo. Existen supersticiones que tienen que ver con cómo descorazonar a los fantasmas. Las cerraduras en la puerta ayudan a mantenerlos a raya, así como la sal cuando se coloca en el umbral. Mejor aún es el arroyo que fluye, el cual ningún fantasma puede cruzar. La tradición de llevar ropa negra hace que sea más difícil para los espíritus localizar a quien está de duelo.
Para aquellos que no han logrado protegerse de los fantasmas, la aparición de un representante desde el más allá no necesariamente causará reacción o temor. A veces pueden ser bienvenidos positivamente. Las apariciones en el momento de la muerte son una categoría muy interesante y ocurren en todas las culturas del mundo. Estas son fantasmas de los muertos quienes vienen para llevarse a los vivos en sus momentos finales. Los visitantes en el momento de la muerte pueden ser padres, niños, esposos o amantes, alguien a quien la persona que está muriendo reconoce con alegría. Pueden aparecer a quien se está muriendo hasta 2 semanas antes de la muerte, si alguien está padeciendo una enfermedad prolongada o en las horas finales. Proporcionan una gran fuente de alivio a quien está muriendo. Cuando aparecen, quien está muriendo puede tener paz, especialmente si ha tenido un gran dolor o tormento. Estas apariciones para llevarse a quien está muriendo no son visibles normalmente para otras personas vivas, pero los que están muriendo pueden decir, fulano de tal ha venido, está aquí para llevarme. Y no hay nada claro para nadie más en el cuarto. Frecuentemente la persona que está muriendo ve escenas de gran belleza, literalmente lo que será el cielo por venir, jardines bellísimos, majestuosas praderas en las montañas, palacios celestiales, todo ese tipo de cosas. Las apariciones en el momento de la muerte son de quienes llaman con señas desde el otro lado, generalmente los seres queridos que han muerto y vienen a llevarse el alma al cielo. De hecho, es una equivocación pensar que la gente tenga miedo de los fantasmas. Mejor sería sentirse tranquilo y de hecho a veces confiado de saber que los seres queridos están en el otro lado, felices y que todo está bien. Los fantasmas no solo están ahí para ayudar en la transición de la vida a la muerte, se afirma también que están para servir como guías hacia la otra vida. Suavizan el camino del que va a partir orientándolo en el mundo de los muertos. Se presume que la mayoría de los fantasmas guías son miembros de la familia y se presume que las reuniones al otro lado son alegres. Este tipo de fantasma espontáneo que trae bienestar o que lleva información es una cosa. Pero también existen los fantasmas que rondan, aquellos que se relacionan con un lugar particular, de donde parece que simplemente son incapaces de irse y ahí se les ve continuamente. Rondan las murallas de un castillo, caminan por los corredores de un palacio, de un monasterio o lugares por el estilo. Y comúnmente parece que están involucrados en su propio problema. Si alguien va hacia ellos, probablemente no responderán, simplemente continúan caminando junto con una expresión relativamente triste en su cara, preocupados obviamente por su propio problema. Desde el siglo XVI, el castillo Clynoni en Irlanda ha sido rondado por el espectro de un noble alto y delgado, el cual flota regularmente hacia adentro y hacia afuera de las murallas del castillo. Las únicas claves de su identidad están en una tumba con un letrero simple en las afueras de los límites del castillo. Ahí están enterrados, el uno junto al otro, los cuerpos de Mary y Elizabeth Bolena, primas de Ana Bolena, la infortunada esposa de Enrique VIII. Nadie sabe cómo murieron o por qué están sepultadas juntas, pero se cree que el inquieto noble sin descanso puede haber jugado un papel en estas misteriosas muertes. Los fantasmas que rondan tienen un gran potencial dramático y se les puede encontrar deslizándose atemorizados en toda nuestra literatura. William Shakespeare, el famoso dramaturgo de la lengua inglesa, introduce fantasmas con toda libertad en muchas de sus obras, especialmente en los dramas históricos tales como Ricardo III y Julio César. En sus tragedias las apariciones son cruciales. El fantasma del padre de Hamlet es quien ocasiona el desastre, mientras que en Macbeth es el fantasma del asesinado Banquo quien sin ningún remordimiento enloquece a Macbeth. La realeza está bien representada entre los fantasmas británicos, y varios reyes y reinas parecen incapaces de descansar en sus tumbas. Aquel que se ve más comúnmente es el fantasma de la trágica Ana Bolena, esposa de Enrique VIII y madre de la reina Isabel I. La inhabilidad de Ana para dar a luz un heredero varón trajo un súbito final a su reinado y a su vida.
Para que Enrique pudiera moverse hacia su siguiente esposa, la joven y bella Ana fue encarcelada en la infame Torre de Londres. Contra ella se presentaron acusaciones inventadas de adulterio, brujería y traición. Y en el año 1536 Ana Bolena fue decapitada. Desde entonces se ha visto su fantasma en 5 de los lugares en donde vivió, incluyendo el último, la Torre de Londres. Ahí los Beefeaters, los guardianes tradicionales de la torre, la han visto bajo diversas apariencias. A veces aparece como una luz resplandeciente. Más frecuentemente, su figura espectral se ve caminar a través de los recintos del castillo. Pero la más espectacular de todas es cuando ella se materializa como una figura que se desliza y que lleva su cabeza bajo el brazo. Esta perturbadora escena es una de las imágenes más famosas en los lugares por donde ronda. Al fantasma de Ana Bolena también se le ve en varios otros lugares. Se dice que ronda su hogar de la niñez en Bleakling Hall, así como en su palacio real favorito de Hampton Court. En estos lugares su fantasma parece estar más tranquilo. Rara vez se le ve en esa forma sin cabeza. Por el contrario, su fantasma camina en silencio por los jardines y patios, reviviendo las escenas de sus momentos más felices. Ciertos edificios se vuelven famosos por sus fantasmas residentes. La Casa Blanca de los Estados Unidos es uno de ellos. Es interesante que Abraham Lincoln, quien posteriormente se volvió un fantasma activo, hubiese estado fascinado por el espiritismo. En un esfuerzo por comunicarse con su hijo muerto, buscó la ayuda de varios médiums. No sabemos si alguna vez obtuvo contacto con su hijo, pero a los mensajes recibidos durante las largas sesiones de espiritismo se les atribuye, entre otras cosas, el haberlo convencido de los males de la esclavitud. Los médiums se volvieron populares con el advenimiento del espiritismo, el cual comenzó al terminar la década de 1840. Pasó a través de toda América y cruzó el Atlántico hasta Inglaterra. Los médiums se volvieron muy populares, especialmente durante la Guerra Civil en Norteamérica, cuando muchos querían estar seguros de que sus seres queridos estaban bien en el otro mundo. Las sesiones espiritistas se hicieron muy populares como entretenimiento familiar, y los médiums más populares tenían mucho pedido. Algunos que apenas habían oído sobre el mundo de los espíritus, ahora tenían contacto con los muertos todas las noches. Una reunión de espiritismo tiene como fin tratar de comunicarse con los muertos. La gente se reúne en torno a una mesa con un médium. Se lleva a cabo normalmente en un lugar oscuro. Las personas pueden tomarse de las manos alrededor de la mesa. Cuando el médium está en el estado apropiado de alteración de la conciencia, empiezan a ocurrir algunos fenómenos. Estos pueden incluir la levitación o la inclinación de la mesa, movimiento de cosas, aparición de objetos extraños y mensajes de los muertos. Algunas veces ocurren materializaciones en las sesiones de espiritismo. Estos fenómenos serían la supuesta aparición del fantasma mismo. Un medium podría recibir un mensaje directo de un espíritu y decirlo, o entrar en un trance y usar su cuerpo como vehículo para que el espíritu hable. Hubo algo de trucos relacionado con los médiums en el siglo XIX y aún entrando al siglo XX. Y sin embargo hay muchos casos de fenómenos interesantes que ocurrieron que no se pueden explicar. Las sesiones de espiritismo eran impredecibles y esa cualidad era la que atraía a muchos. Una vez que el contacto con el otro mundo quedaba establecido, cualquier cosa podía pasar. Exóticas flores recién recogidas con el rocío aún sobre ellas podían aparecer de la nada. Instrumentos musicales y las posesiones favoritas de quienes habían partido también podían aparecer. El mismo Abraham Lincoln vio un piano levantarse en el aire sin ayuda. Tal vez fue su sensibilidad hacia las cuestiones espirituales lo que llevó a Lincoln a tener 2 presentimientos de su propia muerte. Antes de su elección, en 1860 se había preocupado al ver una segunda imagen separada de sí mismo en el espejo. Solo 10 días antes de su asesinato en 1865, tuvo un terrible sueño que llegó a convertirse en realidad. Él escribió en su diario: Me retiré tarde. Pronto comencé a soñar. Parecía que había un silencio como de muerte alrededor de mí. Luego escuché sollozos como si varias personas estuvieran llorando. Pensé que había dejado mi cama y vagaba por abajo.
Ahí los mismos sollozos lastimosos rompieron el silencio, pero los dolientes eran invisibles. Fui de habitación en habitación. No se veía a ningún ser vivo, pero encontraba los mismos sonidos de dolor a medida que pasaba. Dispuesto a encontrar la causa de este estado de cosas tan misteriosas e impactantes, seguí hasta que llegué al salón al cual entré. Ante mí había un catafalco en el cual descansaba un cadáver envuelto en ropa de funeral. Alrededor de él había soldados que actuaban como guardias y había una multitud de gente, algunos con la mirada fija sobre el cadáver, cuyo rostro estaba cubierto, otros llorando lastimosamente. ¿Quién está muerto en la Casa Blanca?, le pregunté a uno de los soldados. «El presidente», fue su respuesta. «Lo mató un asesino». Entonces surgió un estallido de dolor de la multitud, lo cual me despertó. No dormí más aquella noche, y aunque fue solo un sueño, he estado extrañamente molesto desde que ocurrió. El cadáver de Lincoln fue llevado a su casa en Springfield, Illinois, donde fue enterrado. Aún el tren funerario que llevó su cuerpo estaba cargado sobrenaturalmente. Se dice que cada año, en la medianoche del día del aniversario de su asesinato, un tren funerario fantasma vuelve a hacer su viaje a través de los Estados Unidos. Los relojes de pared y de pulsera a lo largo de la ruta se paran cuando pasa. El tren no hace ruido y nunca llega a su destino. Varios visitantes de la Casa Blanca, de acuerdo con algunos informes, han visto el fantasma recurrente del presidente. La primera dama, Grace Coolidge, el presidente Harry Truman y el primer ministro Winston Churchill recibieron una visita del fantasma cuando se alojaron en la Casa Blanca. La reina Guillermina de Holanda dio un informe claro de su encuentro fantasmal con Abraham Lincoln. Una noche, durante una visita al presidente Roosevelt, ella estaba en su cuarto leyendo su Biblia. Respondió una llamada a su puerta y se encontró con un hombre alto, con barba, sombrero de copa y ropa del siglo XIX. Solamente hasta la mañana siguiente se dio cuenta de que ella había visto al fantasma de Abraham Lincoln. Después de su muerte, su viuda, Mary Todd Lincoln, fue con un nombre falso donde el fotógrafo de espíritus William Hamler. La fotografía que tomó muestra una imagen borrosa del presidente asesinado junto a su esposa. El fotógrafo William Hamler de Boston estaba a la delantera de una nueva moda. En 1861 había desarrollado una placa fotográfica que parecía contener una imagen fantasmal. La idea nació y pronto los fotógrafos de espíritus se produjeron por pedido. Casi tan pronto como fue inventada, la cámara fotográfica se comenzó a explotar de diferentes formas, y una de las más dramáticas fue fotografiando espíritus de los muertos. Esta era el tipo de prueba que la gente estaba buscando y por fin parecía que gracias a la cámara la iban a obtener. Y el resultado fue un gran número de gente produciendo trucos fotográficos en los cuales se veían fantasmas. En términos generales, lo que sucedía era que quien se hacía retratar se sentaba enfrente a una cámara y el fotógrafo tomaba una fotografía. Aparentemente no había nadie más en el cuarto, pero cuando la foto era revelada, he aquí que había una imagen amorfa en el rincón de la fotografía en la cual se percibía un rostro. El hecho de que el mismo rostro aparecía una y otra vez en muchas fotografías diferentes y era identificado por mucha gente como el de su pariente y de nadie más está más allá de la cuestión. Esto convenció a muchas personas y aun cuando el famoso fotógrafo francés Bouguer fue descubierto haciendo fraude, mucha gente siguió creyendo que en verdad había recibido evidencia de la supervivencia de sus parientes debido a este proceso fotográfico. Muy pocas de las fotografías espontáneas de fantasmas son convincentes. Una de las raras excepciones es el fantasma de Greenwich. Aquí tenemos una fotografía que fue tomada en un lugar conocido por una persona famosa en una fecha conocida y muestra aparentemente una figura fantasmal en una escalera donde no se vio ninguna figura en realidad. La cámara no era el único tipo de invento para ser usado tratando de establecer la existencia de los fantasmas con una base científica.
Pero la más conocida, por supuesto, es el disco metálico, el cual es un artefacto simple en el que uno descansa la mano en una pequeña plataforma de madera en la que hay un lápiz fijo y el lápiz aparentemente escribe mensajes. Y estos son supuestamente dictados por espíritus de los muertos. Así que esta es una forma de comunicación. En los siglos XIX y XX, una serie de máquinas y mecanismos fueron inventados para tratar de establecer un contacto directo con los espíritus. No importa qué tan simples o elaborados, todos fueron inventados para eliminar la necesidad de un medium. Ninguno fue mejor que la tabla Ouija o Ouija. La tabla Ouija o Ouija, que es el nombre con el cual todo el mundo la conoce, se deriva de dos palabras. Oui, que significa sí en francés, y ya, que significa sí en alemán. Una vez más, la idea es que uno le hace preguntas a los espíritus y ellos contestan. Una flecha o algo así es dirigida en la dirección de una letra particular o de un numeral particular, o simplemente la respuesta sí o no a las preguntas que fueron hechas. Muchos escépticos dirían que no existe tal cosa como un fantasma. Y en un sentido estrictamente científico tendríamos que decir que no existen pruebas. Ninguna prueba definitiva, absoluta, cierta, 100% segura. Lo que tenemos son testimonios. Tenemos más de 200 años de historias de fantasmas. ¿Vamos a decir en verdad que cada una de las personas quienes nos contaron estas historias las estaba imaginando? La mayoría de los sucesos fantasmales se relacionan con el castillo de Clohan más que con cualquier otro lugar en Europa. El castillo de Clohan, localizado en Banagher, Irlanda, ha estado habitado por más de 1000 años. Durante su historia ha sido escenario de episodios sangrientos. Invasores normandos fueron expulsados en 1336 por Owen O'Madden, el gran jefe irlandés que se estableció allí con su clan. 2 siglos más tarde, los O'Madden defendieron su tierra contra invasores ingleses. En 1595 fueron atacados por la armada de la reina inglesa Isabel. Hubo aquí una terrible batalla y 200 personas murieron en un solo día. Comencé en la cima, bajé la escalera en forma de espiral cerrando con llave las puertas mientras bajaba. Cerré con un golpe una cerradura como esa y en aquel momento una especie de forma de plata brilló débilmente en la esquina. En el momento en que la puerta se cerró se oyó el grito agudo más aterrador que se haya oído. Así siguió por cerca de 1 minuto y luego completo silencio. Yo estaba parado donde en 1595 46 personas fueran ejecutadas, arrojadas desde la cima. De hecho, yo estaba parado sobre algunas de sus tumbas. A veces los fantasmas de Clohan hacen más que gritar. Tuvimos la extraña experiencia de que mi acompañante estaba diciendo que sucedió algo muy extraño. Tenemos un cojín en el comedor que se mueve todos los miércoles y domingos por la noche. Siempre se mueve de la misma forma, desde la derecha. Él anduvo alrededor tomando fotografías. Tomó uno de los cojines y el banco donde estaba el cojín y no pensó nada más al respecto. Así que cuando la fotografía fue revelada, ahí estaba esa figura. Estaba arrodillada enfrente del banco con su mano derecha en la esquina del cojín que siempre se movía. Creo que las experiencias traumáticas imprimen algo en las paredes en forma de energía, y si alguien es lo suficientemente sensible o las circunstancias son apropiadas, se puede recuperar. Pero fuera de esto, creo que cuando las personas mueren siguen viviendo en otro nivel y en ciertas circunstancias y en ciertos lugares pueden aparecerse ante nosotros, y creo que este es uno de esos lugares. La gente definitivamente no muere. Puede volver si desea hacerlo. Yo no creo que cuando muera me vaya del todo. Creo que si alguien comienza a perturbar este lugar y yo estoy en alguna otra forma, haré lo mejor que pueda para recordarles que no deberían hacer eso. ¿Quién sabe?